Buenos días tengan, vamos a iniciar nuestro webinar. Les agradezco mucho su presencia, estar dentro del webinar. Y hoy en particular vamos a arrancar con un tema que es muy demandado dentro de los talleres que damos, que es ¿qué gráfico me funciona mejor para los datos que estoy trabajando? Mi nombre es Rodrigo Márquez y te voy a estar acompañando estos 15 minutos para darte toda la información de cómo seleccionar mejor el gráfico con nuestros datos, hacer ese match. Iniciando platicándote que efectivamente usamos mucha información gráfica porque de forma numérica no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que transformar la información y hacerla visual. Es decir, presentarlo en gráficos que nos van a dar mucho más entendimiento de qué está pasando. Hay que entender que los números en imágenes nos van a dar mucho más información que solo los números. Pero hoy estamos totalmente saturados de todo tipo de gráficas y tablas. Hoy todos estamos presentando informaciones y estamos confundiendo, porque de alguna manera está esta edición que tal vez no estamos usando la gráfica adecuada para lo que queremos transmitir. Y por eso hoy vamos a hablar de cómo seleccionar el tipo de gráfica. Si tú vas a internet, vas a encontrar todo tipo de informaciones con catálogos gigantescos de todas las gráficas que tú puedes hacer. Muchas de ellas no son realizables en Excel, pero a final de cuentas la información está ahí. Solo tienes que buscar el software que te haga este tipo de gráfica. Entonces, por gráficas no tienes que entretenerte mucho. Hay otro tipo de decisiones que tú tienes que tomar para definir qué gráfica usar. Y aquí lo más importante es preguntarte qué quieres hacer con tus datos. Cuando tú respondas eso, vas a encontrar que hay gráficas que funcionan mejor para esos propósitos. Entonces, de aquí es mucho más sencillo. Hay 4 cosas que tú puedes hacer con tus datos. Número 1 es comparar información. Y usamos muchas estrategias comparativas cuando tenemos distintas categorías que pueden ser personas, vendedores, áreas y queremos ver resultados. Entonces, esta es una comparación que llamamos comparación nominal, que al final de cuentas no importa el orden, solo ve cuál quedó más arriba, cuál quedó más abajo. Podemos incorporar más variables, importante que no sean muchas para que nuestra audiencia no se pierda en la lectura de la información. Comparar datos se llama ranking cuando de alguna manera, ya sea de forma horizontal o vertical, el orden de las variables tenga que tener un sentido de crecimiento o decrecimiento. También podemos comparar información cuando tenemos distribuciones y de alguna manera queremos comparar cuál es el valor que más se presenta dentro de nuestros datos, o cuando queremos comparar desviaciones contra un valor esperado, ya sea en valores absolutos o porcentuales. No nos interesa el resultado tal cual, lo que nos interesa es la desviación contra ese resultado. Entonces, aquí tenemos gráficas de barras, nos van a servir mucho para este propósito de comparar informaciones cuando tengamos categorías cualitativas. Otra cosa que quiero hacer con mis datos, preguntarme es si quiero yo mostrarte cómo este todo se divide en sus partes más pequeñas. Aquí la gráfica reina es el pie. Lo usamos mucho, pero tiene la particularidad de que este pie, cuando tiene muchísimas variables, es decir, muchas rebanadas, se vuelve complicado de explicar. Podemos recurrir a otras alternativas como es la gráfica de barras apiladas, que efectivamente es también, aquí repito los mismos datos que la gráfica pasada, y tiene algunas cosas van a ser más sencillas de ver, pero también se vuelve complicado cuando tiene muchas cantidades de subpartes. Entonces podemos hacer variaciones de esta gráfica para que podamos apreciar el tamaño correspondiente a cada una de estas partes y dar mucho mayor claridad. Otra forma de mostrar datos en sus partes más pequeñas también podemos hacer gráficas como este caso que tenemos 2 variables, la variable en X y la variable en Y, que de alguna manera aunque es una gráfica de barras apiladas, no solo cambia la altura, sino también, la altura de los componentes, sino también cambia el ancho de cada columna, porque ese ancho determina otra variable. Gráficos, igual, fraccionar datos en sus partes más pequeñas. También la misma gráfica de barras puede ser una opción bastante útil que te puede ayudar a entender muy claro cuál es el componente más importante o más relevante. También puedes tener los tree maps, que ya están en las nuevas versiones de Excel disponible, y efectivamente estos gráficos te pueden ayudar a expresar qué tan complejo es el proceso que estás mostrando. De la misma forma, el gráfico de proyección solar, todos están en esta parte de mostrar datos en sus partes más pequeñas.
Seguimos avanzando, si no comparo datos, si no fracciono datos en partes más pequeñas, una cosa que puedo hacer es, quiero que mis datos se van a través del tiempo. Y esta sí lo usamos muy frecuentemente porque todos estamos ligados al tiempo. Y aquí tenemos las tres gráficas reinas, que es gráfico de líneas, gráfico de áreas y gráfico de barras. Realmente el del medio gráfico de áreas es un híbrido entre los dos, entre las líneas y las barras. Entonces, aquí nomás quiero explicarte la comparativa entre usar un gráfico de líneas y usar un gráfico de barras. En ambos gráficas que estás viendo aquí son los mismos datos. Lo que ves diferente es qué propósito estoy logrando. En la gráfica de líneas te va a ayudar cuando tú quieras cuando quieras mostrar el cambio, que quieres ver que durante los últimos 2 años hemos ido creciendo. Entonces, no nos interesa ver el detalle. En la gráfica de barras, nuestro propósito es distinto. Lo que queremos mostrar es que veamos cuál fue el mejor mes del año o cuáles son los peores meses del año. Como ver si hay un récord que podamos establecer. Entonces, quiero ver mes a mes cómo se comporta. Entonces, no es la que nosotros elijamos, sino tiene propósitos distintos de acuerdo a qué quieres mostrar dentro de tus datos. Finalmente, para seleccionar el tipo de gráfico es si tú quieres descubrir una correlación entre tus datos. Y aquí ya puedes combinar los 4 tipos de datos. Yo quiero comparar 2 tipos de áreas con sus partes más pequeñas. Quiero ver a través del tiempo 2 series distintas. Quiero si hay una correlación, cambia en el tiempo. Tú puedes combinar estos 4 parámetros, pero primero tienes que contestarte estas 4 preguntas. ¿Qué vas a hacer con tus datos? Comparar, verlos en partes más pequeñas, verlos a través del tiempo o sea, sacar una correlación. Hablando de correlaciones, efectivamente son de los análisis menos usados, pero los más ricos. Quiero ver cómo una variable, a medida que cambia una variable, cómo se comporta la otra. Generalmente la variable aquí es independiente en el eje X y quiero ver la variable que está en el eje Y, cómo se comporta. Aquí tengo varilla en el consumo en México y cómo cambia el cemento cuando se consume más varilla. Y efectivamente hay correlación entre las dos variables. También me sirven para identificar outliers, que al final de cuentas aquí estoy viendo una correlación entre las ventas contra las comisiones de mis vendedores. Entonces, entre más vendas, más ganan más comisión, y estoy resaltando cuáles son los vendedores, los top 10 vendedores, para ver si cumple que los que más venden ganan más comisión. Algo que yo puedo lograr en análisis de correlaciones es cuando no tengo variables que tengan una forma clara, ¿no? Yo no puedo decirte a cuántos pesos inviertes en publicidad, cuánto te genera en ventas, a todo lo que es tú por sacar una opinión favorable a los empleados, qué tanto baja la rotación, a mayor satisfacción de los clientes, qué tanto pueden subir los precios, el costo logístico, qué tanto se ve impactado a medida que cambia la distancia. Entonces, muchas veces no tendremos fórmulas exactas, entonces la mejor forma de ver si estos parámetros están relacionados es con correlaciones, con una gráfica de dispersión. Entonces, resumiendo, ¿cómo seleccionar el tipo de gráfico? Número 1 ¿vas a comparar esa información? Entonces, si tus datos son estáticos, barras, columnas, radares te van a funcionar bien. No son los únicos, son muy eficientes. Si quieres comparar datos, pero son variadas en el tiempo, entonces cambia columnas, líneas y áreas, te van a funcionar mucho mejor. Si tú lo que buscas es, quiero sacar una correlación entre mis datos, entonces, si son 2 variables, un gráfico de dispersión es la mejor opción. Si son 3 variables, un gráfico de burbuja, donde el tamaño del punto es la tercera variable. Si lo que tú quieres hacer con tus datos es fraccionarlos en partes más pequeñas, si esos datos son estáticos, círculos y anillos son eficientes. Si al contrario esos datos varían en el tiempo, entonces columnas apiladas y áreas apiladas van a ser muy eficientes. Este es un resumen de lo que tú te vas a encontrar más en un negocio. Como te repetí al principio, no son todas las gráficas, pero al final de cuentas son la mayor parte de los casos van a caer en alguna de estas gráficas que estás viendo en la pantalla. Arriba adelante. Esto fue todo lo que estoy mostrando aquí, lo hace el software. ¿Qué sigue? ¿Qué puedes aprender con nosotros en nuestros cursos y talleres? Una en parte es hacer un buen uso del color. Cuando usamos demasiados colores, saturamos a la gente. Cuando concentramos en un solo color, estamos guiando la atención hacia ese punto. Entonces, es importante que tú aprendas cómo usar un buen uso del color en gráficos, que el color sea una variable adicional. Mostrar mucho más claridad en la información que tú presentas. A fin de cuentas, que construyas gráficos, que trates de que la lectura sea mucho más fácil, de usar líneas de referencia y anotaciones para que tu audiencia entienda qué está pasando.
usar un buen uso de densidad gráfica sin que el slide se vea todo saturado o el reporte en particular. Y lo que aprendes con nosotros es evitar saturación en la información. Aprende con nosotros a elaborar dashboards que también llevan mucho contenido gráfico, que a fin de cuentas toda esta información tiene que tener un orden y una secuencia en particular. Hay una jerarquía y hay un propósito cuando tú elaboras un dashboard. Aprende con nosotros a ser creativo al graficar, a transformar gráficas en cosas mucho más atractivas que hagan diferentes tus reportes y que tú sobresalgas en que eres una persona que maneja la información diferente a los demás. Usa formas, usa plantillas que te permitan a ti mostrar gráficos de manera diferente y mucho más estético que cautiven a tu audiencia. Y algo que aprende con nosotros es a contar historias. Cuenta historias en la información, no presentes nomás reportes así sin ningún tipo de trabajo. Cuenta las historias que hay dentro de estos reportes, saca tú la información y ayude a la audiencia a entender qué está pasando con el fenómeno. Aprende a diferenciar entre lo que son reportes por escritos a reportes que tú presentas. Y persuade con tus datos. Crea presentaciones que hagan que la gente tome acciones a partir de ellas. Cambian la forma en que piensan con la información que tú les presentas. Esto es comunicación numérica. Esto es lo que queremos invitar a conocernos. Conoce nuestros talleres. Tenemos talleres empresariales, tenemos talleres públicos y tenemos talleres online. Próximamente ya va a estar disponible. Y hoy te quiero hacer una invitación muy en particular a nuestro taller público que va a ser el 3 de diciembre en lo que es visualización de datos. Aprende todas las técnicas que viste en este microwebinar y destácate tú en la empresa donde trabajes con los reportes y presentaciones que realizas.